respecto al video anterior, lo único que quería agregar es que si bien las fisiopato que hemos visto respecto a disnea paroxística nocturna, a el asma cardíaco y al edema agudo de pulmón, es que si bien todas tienen el mismo componente, pero si se quiere las tres son, a nivel un poco más dinámico, ¿no? Por así decirlo, y más integrativo, son distintas fases de compromiso en el paciente. Entonces, dentro de motivos de consulta y dentro de la unidad de disnea, ¿qué es lo que más les van a preguntar? Y bueno, la diferencia entre estas tres, ¿sí? La paroxística nocturna, el asma cardíaco y el edema agudo de pulmón. Que como habíamos visto, bueno, eso como les decía no está al final del primer video. Primero voy a hablar que, no, bueno, si bien la fisio ya la conocemos y es idéntica en las tres, ¿no? De que, bueno, en la paroxística nocturna recuerden que se produce por la reabsorción de edemas, que lo que pasa es que nosotros durante el día tenemos este vector, ¿no? Físico de la gravedad que empuja hacia abajo y hace que los líquidos, cuando uno está en bipedestación, ¿no? Y durante el día, tiendan a acumularse en las extremidades inferiores. Mientras que cuando uno adopta el decúbito, ¿sí? Todos esos líquidos se empiezan a redistribuir, ¿sí? Se empiezan a redistribuir y eso aumenta la precarga, lo cual también contribuye a aumentar el gasto cardíaco y llega a un punto en el que es tanta, ¿no? La precarga de que no llega a expulsar la totalidad, ¿sí? El corazón de ese gasto cardíaco, entonces se empieza a acumular el líquido y cuando empieza a acumularse, ¿no? Hacia atrás, empieza a comprometer todo lo que es la circulación pulmonar y va determinando estas tres etapas de compromiso, que si bien están explicadas a detalle cada una de estas en el final del video anterior, pero lo que quería agregar acá nada más era de que justamente son de la misma fisiopatogenia, pero que representan distintos tipos de compromiso y distintos grados de compromiso, ¿sí? La paroxística nocturna, como decíamos, el paciente puede adoptar el decúbito, se puede acostar, ¿sí? Puede acostarse a 180 grados, ¿no? Es a lo que voy, y se despierta, ¿sí? A las 2 a 3 horas aproximadamente, porque le falta el aire, ¿sí? El paciente siente esa disnea, que recordemos, ¿no? La disnea es esa sed de aire que siente el paciente cuando los mecanismos que deberían compensar esa falta de aire se vuelven insuficientes de alguna forma, entonces envían la señal al sistema nervioso, que eso sí lo hemos visto en la presencialidad, y como el sistema nervioso le dice necesito más aire, el pulmón no puede abastecer esa necesidad, entonces empieza esa angustia, ¿no? Esa sed de aire real que siente el paciente. Lo que pasa acá es de que, bueno, el líquido, como decíamos, ¿no? Empieza a exudar en este caso, y bueno, y nos vamos adelantando un poquitito, ¿no? La diferencia entre exudado y trasudado. Exudado es todo lo local y por ahí para acordarse la diferencia de una forma fácil. Recuerden que el trasudado empieza con el prefijo tras, entonces acuérdense, relaciónenlo transporte, es decir, cosas que vienen de lejos, ¿sí? Transportar, trasudado, algo que viene de lejos. Por otra parte, exudar, ¿sí? Es algo más cercano, pero bueno, nos acordamos el lejano, el trasudado, y con ese sacamos por ahí el otro, ¿no? Que sería todo lo opuesto, que es el cercano, el exudado. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Se empieza a exudar este líquido, como decíamos, ¿sí? Hacia el intersticio pulmonar. Entonces el cerebro interpreta esto, ¿no? Como que el paciente, bueno, por supuesto, ¿no? Se produce la alteración en la ventilación, perfusión, etcétera, de que hace que no se pueda realizar bien todo lo que es la respiración, y bueno, eso justamente termina por despertar al paciente porque entra en un estado de hipoxia, ¿no? Y ansiedad. Entonces, claro, al sentarse vuelve ese vector de la gravedad, como decíamos, a tirar hacia abajo, y eso hace de que el problema y que la precarga empiecen a disminuir. Eso en una fase 1, digamos, ¿no? Si el paciente refiere esto, decimos, bueno, si bien ya estamos hablando, ¿no? De una patología, y de una patología crónica, y de una afectación a nivel sistémico, pero, y porque, bueno, como decíamos a nivel sistémico, porque como decíamos el corazón muchas veces es la gran víctima, ¿no? de muchas de las patologías, ¿sí? Pero todavía tenemos, ¿no? Tiempo para actuar. Por otra parte, ¿sí? El asma cardíaco sería como una fase 2. Bueno, y ustedes dirán, claro, pero a ver, ¿cómo que asma cardíaco? Esto también lo digo, ¿no? Al final del último video, porque en este punto nosotros tenemos que saber diferenciar si este asma proviene del espacio bronquial, ¿sí?
Si el paciente es un asmático bronquial que está atravesando por un proceso obstructivo, que como decíamos, ¿no? Ese proceso obstructivo lo que hace es cerrar los bronquios en un punto. Entonces, claro, cuando se cierran nosotros podemos ingresar el aire, sí, pero cuesta mucho sacarlo, ¿sí? Entonces ese silbido, como cuesta sacarlo, y esto si no me equivoco también lo hemos visto bien en la presencialidad, lo hemos dibujado, como cuesta salir el aire, entonces la sibilancia, recuerden, es expiratoria, la sibilancia es expiratoria y cuesta sacar el aire, ¿sí? Bien, mientras que el estridor sí es inspiratorio desde las vías aéreas superiores, la sibilancia, recuerden, es expiratoria desde las vías aéreas inferiores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ya en el asma cardíaco? Bueno, en el asma cardíaco tenemos el componente anterior más, ¿sí? Ocupación poco más arriba, ¿sí? Del espacio peribronquial y perivascular, entonces eso se comporta también como si fuera una barrera de tipo obstructiva, ¿no? Lo mismo que, no lo mismo porque no es el mismo mecanismo, pero sí determina, ¿no? la misma afectación, ¿sí? Solamente que, bueno, acá como decíamos había un compromiso obstructivo, ¿no? Mediado, ¿no? Por la patología asmática, pero en este punto es mediado, ¿no? Por una patología sistémica cardiovascular que produce lo mismo, ¿no? Se dispara el reflejo de estiramiento, y entonces, claro, el sistema nervioso vagal es el que produce además encima un nuevo broncoespasmo, y eso hace de que el paciente sienta de que además, ¿no? De que le falta el aire, sienta como que le silba el pecho en algunos casos, ¿sí? Y bueno, y también si nosotros a este paciente le queremos dar broncodilatadores, no hacemos más que empeorar realmente el cuadro, porque este paciente mejora más con diuréticos y no con broncodilatadores, y entonces también otra diferencia entre el cardíaco y el respiratorio. Y una última instancia, ¿no? Y dentro de los 3 edemas mortales, decíamos, ¿no? Está el edema agudo de pulmón, el edema de glotis, el edema de cerebro, ¿sí? El edema a nivel del sistema nervioso central. Y esto ya es una fase 3, ¿sí? Una fase muy avanzada, donde claro, acá ya directamente el paciente siente como si se estuviera ahogando estando en tierra firme, ¿sí? Acá directamente la presión capilar pulmonar ha destrozado, ¿sí? La barrera oncótica por encima de los 25 milímetros de mercurio, y el alvéolo pulmonar se llena de plasma y también de eritrocitos, entonces ese paciente presenta hemoptisis, ¿no? Que es esputo sanguinolento, pero con sangre más bien rojo rutilante, ¿sí? Y asalmonada, ¿sí? Asalmonada quiere decir así como una sangre más bien rosadita, y lo que la caracteriza a la hemoptisis es la presencia de burbujas, ¿sí? Bien. Bueno, y acá un cuadrito, ¿sí? Para comparar un poco las 3, que siempre las preguntan, ¿no? Estas 3 es típico, pregunta de examen, ¿sí? Comparación entre las 3 instancias, ¿no? Y qué va sintiendo, qué se siente a la auscultación, perdón. Crepitantes acá un poco escasos, acá sí, crepitantes bien claros, ¿no? En todo el pulmón, más roncos, también el ruido de burbujeo que podemos sentir. El asma cardíaco más característica la sibilancia, ¿sí? Acá expectoración todavía no, rara, ¿sí? Pero puede llegar a presentar, acá sí, pero más bien seca, y acá abundante y espumosa, bien hemoptoica, ¿sí? Asalmonada. Y bueno, como decíamos, ¿no? La gravedad va también en aumento, ¿sí? Alivia, recuerden, cuando el paciente se pone de pie, ¿sí? Acá ya es un poco más grave y, como decíamos, requiere diuréticos, ¿sí? Para actuar. Y bueno, acá por supuesto es uno de los edemas mortales, ¿sí? Máxima gravedad en el caso del edema agudo del pulmón. Y si no me equivoco, eso era lo único que yo quería agregar al video anterior, porque si no me equivoco esto no, esto también, pero claro, esto es de la primera parte, solamente repetirlo para aquellos que no estuvieron, ¿sí? En la primera parte, que son algunos alumnos solamente que se han agregado, pero bueno, que nosotros decíamos, ¿no? Que la disnea es meramente subjetiva, es decir, el paciente siente la falta de aire, pero nosotros tenemos algunas maneras, ¿no? Semiológicas y en la práctica de objetivar esa disnea, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo es? Y a través de la inspección, en algunos casos observando el patrón respiratorio, ¿sí? Todo esto también de la primera parte, y también cuando nosotros podemos observar, ¿no? Algunos signos de dificultad respiratoria, ¿sí? El aleteo nasal, ¿sí? Que son las alas de la nariz, ¿no? Que se mueven en cada respiración. El tiraje, ¿no? Que es el hundimiento, ¿sí? O retracción de los espacios intercostales, ¿sí? En las fosas supraesternales y supraclaviculares, ¿sí? Supraesternal, supraclavicular, etc. Vemos cómo se retrae esto.
utilización de la musculatura accesoria a la respiración, ¿sí? El esternocleido, trapecios intercostales, ¿sí? Y la paradoja costal o signo de Huber, ¿sí? Que durante la inspiración las paredes laterales del tórax se deprimen, ¿sí? Paredes que se deprimen por la contracción de un diafragma que está totalmente aplanado, ¿sí? En un tórax que está hiperinsuflado, ¿sí? Signos de dificultad respiratoria, maneras en las que nosotros podemos objetivar, ¿sí? Ese síntoma subjetivo que el paciente nos está refiriendo. Y un repasito nada más por esto, porque suelen preguntar bastante, ¿sí? Las respiraciones, los tipos de respiración, ¿sí? Patrones respiratorios, y recuerden de que Cheyne-Stokes se produce, bueno, es una ciclopnea, ¿no? Y que se produce cuando en un punto ha aumentado mucho, digamos, la sensibilidad por el dióxido de carbono, debido, sí, justamente, ¿no? Una mayor sensibilidad al dióxido de carbono. Entonces el paciente en este punto hiperventila, haciendo inspiraciones y expiraciones que van en aumento, hasta que en un punto dice, no, ya tenemos suficiente oxígeno, dejemos de respirar. Entonces va disminuyendo de a poco, y por supuesto cuando nosotros tenemos mucho oxígeno, bueno, lo que estamos haciendo también es disminuir el dióxido de carbono, pero bueno, llega un punto en el que dicen tenemos tanto oxígeno que ya no es necesario respirar. Entonces se produce esa apnea, que es variable, que dicen que va de 10 a 30 segundos, y lo que hace esa apnea es que vaya aumentando, ¿no? Durante el periodo de apnea justamente de nuevo el dióxido de carbono, y es lo que desencadena nuevamente el ciclo, ¿sí? Respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? O ciclopnea, perdón, y que decimos que es así, ¿no? Creciente y luego decreciente, ¿sí? Con el periodo de apnea, y que se debe fundamentalmente a un aumento por la sensibilidad del dióxido de carbono, ¿sí? Eso por una parte. Bueno, ¿y qué patologías lo causan? Insuficiencia cardíaca estable, algunos trastornos neurológicos, ¿no? Como aterosclerosis, meningitis, encefalitis, traumatismos, tumores del sistema nervioso, ¿no? Infartos, hemorragias. Por otra parte, la respiración acidótica de Kussmaul, si bien el gráfico del Argente, que todo es de la bibliografía Argente, ¿no? Este gráfico, muchas veces en la práctica no se produce, ¿no? Este periodo de apnea, ¿sí? En esta punta, sino de que más bien se produce esa inspiración amplia, profunda, ruidosa. No sé si se escuchará a través de este micrófono, como decía, que iba a probar, que, bueno, es una, como decíamos, es amplia, profunda y bien ruidosa. Breve pausa y después una expiración corta y quejumbrosa, ¿sí? Inspira, inspiración corta y quejumbrosa, no sé si se escuchará, pero bueno, yo hago el ejercicio lo mismo. Muchas veces puede haber, como decíamos, una breve pausa o no. En algunas literaturas directamente la breve pausa no está, pero sí en el choice ustedes la tienen que describir así tal cual, porque así está en la literatura, ¿sí? Esto es más característico de estados de acidosis, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, ¿sí? O la urémica, ¿sí? De la insuficiencia renal grave. Bien, y por otra parte la respiración de Biot, también, ¿no? A modo de repaso, esta es la más grave de las tres. Acá no hay, digamos, un periodo claro de apnea, porque es totalmente impredecible, ¿sí? El periodo de apnea. Acá alternan, como decíamos, bueno, apneas, ¿no? De duración totalmente impredecibles y con respiraciones totalmente distintas en cuanto a profundidad, amplitud, etcétera, ¿no? Y dentro de las patologías que la causan, bueno, pueden ser algunas patologías tumorales, ¿sí? O hemorragias. También se denomina, y que puede estar también así, ¿no? Como pregunta, un patrón en salvas, que se llama así. Es una de las más desordenadas y peligrosas de las tres. No tiene el ritmo creciente y decreciente de Cheyne-Stokes, y esto indica un daño directo y grave, ¿no? Por supuesto, en el centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo, ¿sí? Bien, y si no me equivoco, eso nada más para agregar a la última parte del video anterior, y ahora vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Desde el inicio. Lo único que quería decirles respecto a cuando nosotros estamos hablando de todo lo que es la parte de estudios complementarios, que si no me equivoco también les había comentado algo en el anterior, pero bueno, cuando nosotros vemos una plaquita de tórax, lo primero que tenemos que saber es que si, bueno, fue bien tomada o no, ¿sí? Si fue
con el paciente con el tórax insuflado o no, ¿sí? También. Y tenemos que ver, ¿no? Bueno, cómo están los diámetros, tenemos que saber de que la sumatoria de A más B, ¿no? Dividido en C tiene que ser siempre menor a 0,5, ¿no? Siendo B el vector que nos indica el diámetro total cardiovascular, mientras que A no desde el esternón, ¿sí? hasta el borde, ¿no? De la parrilla costal. Y bueno, por supuesto, el corazón no tiene que sobrepasar la línea medio clavicular, ¿sí? Entonces, normalidad, cuando esa operación, ¿sí? Nos da menor a 0,5. Por ahí suelen preguntar mucho, en realidad muy poco, ¿sí? Pero algunos docentes de clínica médica por ahí les gusta de que les digan, bueno, cómo se lee una placa de tórax. Esto si bien es más de la materia rayos, ¿sí? O diagnóstico por imágenes, pero recordar, y esta diapo lo simplifica muy bien, ¿no? Cuál es la forma de leerla, ¿no? Primero ver cuál fue la técnica, ¿no? Y por supuesto saber si esa placa estuvo centrada o no, si se realizó una inspiración o no, ¿sí? Segundo, tenemos que ver cómo está ese índice cardiotorácico que habíamos hablado. Y tercero, ya hablamos de los bordes, ¿sí? Esto también está en el videito anterior, ¿sí? Los bordes, pero así los hemos explicado un poco, ¿no? El derecho y el izquierdo, ¿no? Y a qué corresponde, ¿no? Cada uno de esos está, ¿sí? Borde derecho. Y por otra parte, sí, el borde izquierdo, ¿sí? A qué corresponde cada uno, ¿sí? Las aurículas, dónde están, etcétera. Que bueno, por supuesto, conociendo bien la anatomía, nosotros podemos también inferir, ¿no? El estado de estas estructuras, ¿sí? Por otra parte, también tenemos que pasar a ver en el punto 4, ¿no? Cómo están esas cavidades, ¿sí? Cómo están las cavidades, ¿no? Y para eso las características, el ventrículo derecho, el izquierdo, ¿sí? La aurícula izquierda, cómo está. En la misma placa también, bueno, después revisar el estado del pulmón, ¿no? Si tiene o no líneas de Kerley, ¿no? Si tiene derrame, más bien en la proyección lateral, ¿no? Porque en la proyección anteroposterior no se suele ver, y por supuesto después también al último ver si el perfil del paciente, ¿sí? La vista lateral. Y ahora sí vamos, chicos, a lo que nos compete el día de hoy, ¿sí? Que es súper pregunta de examen y que seguramente si ya les dieron también todo lo patológico, quiere decir que lo van a preguntar. Así que vamos a repasar bien qué es esto del electrocardiograma. Es un invento del señor Einthoven, ¿sí? Holandés. En Alemania realmente esto tiene tres formas, ¿no? No, en realidad es una, pero nosotros actualmente no tenemos tres formas por ahí. Nosotros en el idioma latino no le solemos decir, cuando lo decimos abreviado, no SG, porque se puede confundir, ¿no? Con algunos otros estudios de imágenes como el EEG, etcétera. Entonces, bueno, algunos prefieren por ahí utilizar la ortografía de tipo europea, que he visto en algunos lugares también latinos donde se usa, por ejemplo, directamente cuando uno se refiere al electrocardiograma, se refiere como EKG. Yo quizás le haga referencia más que nada como EKG, pero bueno, era solamente para aclarar, ¿no? Que cuando yo diga EKG seguramente me estoy refiriendo, ¿no? Al electrocardiograma. Estos términos se usan de manera indistinta y es clínicamente denominado por el EKG de 12 derivaciones, sí, que es el que nosotros vamos a usar en la práctica habitual y que es el más frecuente, y etcétera. Bueno, ¿y qué es este electrocardiograma, chicos? Este electrocardiograma, la definición tal cual es, bueno, la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón trazada en función del tiempo, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un eje de ordenadas y abscisas, como ya lo hemos hecho, donde decíamos que por lo general, ¿sí? Las abscisas, es decir, el eje de las X, por lo general siempre lleva la variable tiempo, mientras que acá, en este caso, en el eje de las Y, vamos a tener voltaje, ¿sí? Eso es lo que dice la primera parte, ¿sí? Registro gráfico de la actividad eléctrica en milivoltios, ¿sí? En función del tiempo, en segundos, eso también es importante. Bueno, tienen la particularidad de que, claro, son no invasivos y de fácil obtención, se pueden obtener de manera muy sencilla. Nosotros fijamos estos electrodos a la superficie de la piel y que esto justamente nos permite medir impulsos cardíacos desde diversos ángulos, que ahora los vamos a ver. Y gracias a esto nosotros podemos tener una vista tridimensional de todo lo que es el sistema de conducción cardíaca, del miocardio, incluso de otras estructuras cardíacas. Incluso solo con la lectura del electrocardiograma nosotros podemos intuir muy fuertemente también cuál fue la arteria que fue afectada, ¿no? En ese punto.
En el adulto sano, el electrocardiograma decimos que registra ondas y complejos más bien predecibles y reproducibles, ¿sí? Que corresponde, por supuesto, a eventos fisiológicos, que bueno, justamente si nosotros conocemos muy bien la fisio, vamos a poder deducir también, vamos a poder comprenderlo bien, y por otra parte también deducir cuando está patológico o alterado, ¿sí? Para poder detectar, por supuesto, algunas alteraciones, dentro de las cuales se enumera, ¿no?, arritmia o isquemia que es muy preguntado, si el proceso isquémico, como se ve en el electrocardiograma, algunos procesos inflamatorios también, y bueno, por supuesto, mucho más también. Acá en Argentina, nosotros tenemos esta normativa, ¿sí? Como estándar, nosotros usamos el código de colores de la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? Este esquema se divide en extremidades, ¿no? Que tenemos 4 cables para las extremidades de los miembros, y después las derivaciones precordiales, ¿no? Donde tenemos otros 6, ¿no? Que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? De B1 a B6. Y los 4 principales, que bueno, acá decimos cómo van, ¿no? Los electrodos se adhieren a la piel, no decimos con un adhesivo, y se requieren 10 electrodos para reproducir 12 derivaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes van a ver de que muchas veces en la práctica hospitalaria todavía se sigue usando, ¿no?, las extremidades para colocar los electrodos, pero que es más fidedigno y que se suele utilizar cada vez más y que está adquiriendo cada vez más fuerza, y que yo creo que debería convertirse con mucha más fuerza, ¿no?, en un estándar, es que el electrodo directamente esté, por ejemplo, a nivel de los hombros, ¿sí?, y a nivel, digamos, del abdomen inferior, y ya si se quiere, digamos, de la pelvis inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces, es decir, para realizar el electrocardiograma el paciente tiene que estar totalmente inmóvil, ¿sí?, en decúbito supino y totalmente quieto, porque bueno, si mueve el brazo, si se mueven las piernas o cualquier otra, digamos, alteración, digamos, a nivel bien periférico, puede, digamos, llegar a un registro por ahí más que nada no tan fidedigno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, ponemos los electrodos, ¿no?, más cerca de estructuras no tan móviles, ¿sí?, nosotros podemos tener registros cada vez más fidedignos. Y bueno, ¿y cuál es el orden? Es el orden, gracias a Dios, ¿no?, del semáforo, así que nosotros lo podemos ver todos los días, ¿no?, en las calles, cuando salimos, a decir, desde arriba hacia abajo, el orden es primero el rojo, ¿sí?, que va en el hombro derecho, ¿sí?, que clásicamente se lo suele utilizar en la muñeca derecha, ¿sí?, pero como decimos, el estándar y lo ideal sería más bien arriba, ¿sí?, hombro derecho. Después el amarillo, ¿no?, que es el color que sigue, ¿sí?, hombro izquierdo, ¿sí?, muñeca izquierda. Y después el electrodo verde, ¿sí?, que, bueno, acá está en la pierna izquierda, ¿sí?, bueno, por supuesto, y si no, pelvis inferior izquierda, ¿sí? Y ya vamos a ver, bueno, y el último sí es el negro, ¿sí?, que habla a tierra, ¿sí?, el negro que habla a tierra, sí, que va en la pierna derecha, ¿sí?, o pelvis derecha. Y bueno, cuando nosotros colocamos primero esos electrodos, y antes de entrar bien en esto, porque ya lo vamos a ver, pero la idea es justamente tener distintos puntos, ¿sí?, distintos puntos que van a ir determinando, ¿no?, ciertas variables que nos van a decir cómo está, ¿sí?, el corazón, por lo menos ahora, digamos, en lo que estamos viendo, ¿sí?, que es el plano frontal, ¿sí? Y en este plano frontal, lo que hasta el momento tienen que saber es que hasta el momento solo la colocación, y ya vamos a ir profundizando, ¿sí?, en todo lo que es la búsqueda del eje, etcétera, para no hacernos un lío, pero colocación, ¿sí? Colocación, y después vamos a ver bien el eje, y acá está la colocación, ¿sí?, de las precordiales, ¿sí?, que como decíamos, teníamos 4 por un lado y acá tenemos las otras 6, ¿sí? Y estas también siguen los colores del semáforo. ¿Y dónde se colocan, sí? El rojo, amarillo, verde, después van cambiando un poco las coloraciones, que se usa marrón, negrito, y al último como un moradito, ¿sí? Cuarto espacio intercostal del lado derecho, el rojito, ¿sí? Cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, el amarillo, sería B2. Después directamente colocamos B4, buscamos la línea medio clavicular, ¿sí?, que sería a la mitad de la clavícula, sí, pero acá ya bajaríamos un espacio intercostal, colocamos en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, colocamos el vector marrón B4, ¿sí?, y después recién colocamos B3 entre medio de B2 y B4, ¿sí?,
que por lo general queda justo en la costilla, no queda, digamos, en un espacio intercostal, sino que queda ahí, ¿sí? En este punto. Luego, línea axilar anterior, colocamos el vector negrito, el adhesivo negrito o la sopapita negrita, ¿sí? Vector B5, y por último en la línea axilar media va el vector B6. Y nosotros así tenemos un registro, ¿no?, del plano frontal por un lado, que es lo que habíamos visto acá, ¿sí? Nosotros tenemos un registro del plano frontal y distintas derivaciones, ¿sí? Y también tenemos un registro del plano horizontal, ¿sí? Y bueno, ¿y qué caras ven cada una de estas derivaciones? Bueno, para empezar tenemos que saber que vamos a determinar, ¿no?, entre la unión del brazo derecho o hombro derecho en este caso, porque miren acá les quería mostrar un electrocardiograma en una foto real, ¿no?, de un paciente, y bueno, por supuesto siguiendo la estructura que nosotros tenemos en Argentina, y es justamente, ¿no?, rojo, amarillo, verde y el negro, y como decíamos, es mucho más fidedigno colocarlo en este punto y no tanto a nivel periférico, porque además si uno por ahí necesita realizar distintos registros, como lo es en este caso, ¿no?, la toma de la presión arterial, y bueno, no podríamos hacerlo si estamos midiendo el EKG en ese punto, no podríamos hacerlo más abajo, entonces por eso digo, es mucho más fidedigno hacerlo, ¿sí?, a un nivel mucho más cercano a lo central, ¿sí? Entonces tenemos las derivaciones del plano frontal, ¿sí?, rojo, amarillo, verde y negro, el cable a tierra, y después tenemos las del plano horizontal, ¿sí?, las precordiales, que también siguen el orden, ¿sí?, rojo, amarillo, verde, después marroncito, negro, y acá está el moradito, ¿sí?, bueno, justo se lo da de perfil, pero ahí está el moradito. Y la cosa es la siguiente. Nosotros al colocar estos electrodos van a determinar, ¿sí?, la unión de cada uno de ellos, o por lo menos las del plano frontal, ¿sí?, van a determinar la aparición de ciertas derivaciones, por así decirlo. Es así que entre el vector, ¿sí?, del brazo o hombro derecho, ¿sí?, con el del hombro izquierdo, que también puede estar colocado en la muñeca, yo, bueno, soy reiterativo por las dudas, pero bueno, acá están colocados de esta forma, y de hecho, si uno los coloca así, el triángulo es mucho más claro, ¿no? Por ahí si uno los coloca abajo, por ahí imaginar el triángulo a nivel, por ahí de cuando nosotros tenemos que recrearlo en nuestra mente es más difícil, así que de hecho está mucho más lindo acá, ¿no? Porque entre brazo derecho, ¿no?, y brazo izquierdo se forma la derivación de 1, ¿sí? Después, entre brazo izquierdo, ¿no?, y pierna izquierda, ¿sí?, o pelvis inferior izquierda, tenemos la derivación de 3, ¿sí? Y después, entre hombro derecho, ¿sí?, y el miembro inferior izquierdo, ¿sí?, pelvis inferior izquierda o pie izquierdo, ¿sí?, se forma la derivación de 2, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, desde el centro del corazón hacia el brazo derecho, nosotros tenemos la derivación ABR, desde el centro del corazón hacia el hombro izquierdo tenemos ABL, y desde el centro del corazón, ¿sí?, hacia el pie izquierdo tenemos ABF, ¿sí? Bueno, justamente ABR de right, ¿sí?, right de derecho en inglés, ABL de left es izquierdo, ¿sí?, en inglés, hasta brazo izquierdo, y ABF de foot, ¿sí?, foot, pie en inglés, ABF hacia abajo, el inferior izquierdo. La cosa es la siguiente. Si nosotros, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero si nosotros trasladamos todos estos vectores hacia el centro del corazón, es decir, de 1 lo movemos hacia el centro del corazón, y de 2 también, y de 3 también, se va a configurar la siguiente forma. Es decir, nosotros a D1 agarramos y lo movemos tuc, acá al centro, y a D2 también tuc, ahí al centro, y a D3 también lo vamos moviendo así. Todos quedan al centro, y es por eso de que justamente la derivación D2, que ustedes dicen, che, pero ¿cómo? Si está de este lado, ¿por qué acá aparece este? Y bueno, porque nosotros lo que hacemos es después mover los vectores, ¿sí? Entonces D2 se mueve al centro del corazón, cosa que todos coincidan con el centro, y es así que D2 termina de este lado, cuando nosotros hacemos la proyección, que ya vamos a ver cómo se llama, etcétera, pero ahora porque necesito hablar de caras, nada más lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Nosotros movemos todas las proyecciones, ¿sí?, al centro, y así queda determinado de que D2 quede de este lado. Y recuerden, bien importante, ¿sí?, D2, que es el vector cardíaco, que también se lo llaman, ¿sí?, el vector de la despolarización ventricular, uno de los vectores más importantes, ¿no?, y que debe estar, y que nos habla mucho, ¿no?, sobre la orientación también del eje cardíaco.
Bien, eso por una parte. Entonces, cuando nosotros trasladamos estos vectores, quedan determinadas caras del corazón. Entonces, lo importante es que nosotros, a través de la determinación de eso, podemos decir de qué. Si nosotros vemos alguna alteración, digamos, en estos puntos, podemos saber de que D3, ABF y D2, ¿sí?, son los vectores que en este punto van a ver la cara inferior del corazón, ¿sí? Todo lo que corresponde a la cara inferior del corazón dentro del plano frontal lo ven estas tres derivaciones, ¿sí? Entonces recuerden D2, D3 y ABF, que están justamente en la parte baja, ¿sí?, de este círculo de ejes, ¿sí?, ven la cara inferior del corazón. Y hasta ahora ya tenemos una de las caras. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa con las otras? Bueno, ya vamos a ver cómo se ven las otras en el electrocardiograma. Pero recuerden de que nosotros con estas tres ya tenemos la cara inferior del corazón. Por otro lado, ¿sí?, la cara lateral del corazón, ¿sí?, esta parte del corazón, ¿cuáles son los electrodos que ven la cara lateral del corazón? Y bueno, son ABL y D1, ¿sí? ABL y D1, ¿sí?, van a ver la cara lateral del corazón. ABL y D1, cuando los proyectamos, ¿sí?, son los que ven la cara lateral del corazón. Una ABR todo lo opuesto, y lo que hace es más que nada ver el centro del corazón, bien desde el endocardio ABR. Y por otra parte, ¿sí?, las precordiales, como decíamos, ¿no?, acá están ubicadas, ¿no?, en esta, por supuesto, esta es una foto donde nosotros podemos vernos a nivel frontal, pero como decíamos, esta ven el corazón desde un plano horizontal. Quiere decir que, bueno, que si yo hago un corte en el cuerpo a este nivel, esto quiere decir horizontal, yo corto, ¿sí?, el cuerpo, ¿sí?, a este nivel horizontal, las precordiales justamente ven el corazón en ese corte, por eso es que está acá, ¿sí? Y acá están también la ubicación como debe ser, no recuerden, B1, ¿sí?, del esternón, cuarto espacio intercostal hacia la derecha, B2 también cuarto espacio intercostal hacia la izquierda, B3 entre B4 y B2, B4 en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, justo en el medio, ¿sí?, B5 axilar anterior y B6 axilar media. ¿Y qué es lo que ven las precordiales? Todas las leyes que nosotros vamos a ver sí aplican para todos los vectores, pero acá solamente vamos a ir agregando caras, ¿sí? Bueno, B1 y B2 ven más que nada la cara septal, ¿sí? Septal, tabique o septo. ¿Cuál es el tabique o septo? Esto es lo que separa, ¿sí?, ventrículo izquierdo de derecho. Si bien esta es una vista de las aurículas, pero acá sepan de que el septo, sí, es lo que separa, está un poco más abajo, lo que separa, ¿sí? Y ¿qué más ven B1 y B2? Bueno, también la aurícula derecha, ¿sí?, el epicardio del ventrículo derecho, ¿sí?, y también la superficie derecha del septo. Por otra parte, B3 y B4, ¿sí?, ven más que nada la zona de transición, ¿sí?, que se llama también, ¿sí?, la pared anterior del ventrículo izquierdo y el ápex, ¿sí?, pared anterior del ventrículo izquierdo y el ápex. Dicen zona transicional porque, claro, es la transición entre lo septal y lo lateral bajo. Y por otra parte, B5 y B6, como decíamos, bueno, es el grupo lateral bajo, y lo que hacen es justamente ver la pared lateral baja o apical del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una alteración en este punto, B5 y B6, podemos decir de que el compromiso puede llegar a estar justamente en la arteria circunfleja o en los ramos diagonales. Por eso es que en algunos EKG nosotros podemos determinar solamente con verlo dónde está y cuál es la arteria afectada antes de hacer cualquier otro estudio de mayor complejidad, ¿no? Que eso nos va a dar, por supuesto, también el diagnóstico definitivo y nos va a decir la forma en la que nosotros tenemos que seguir actuando en ese paciente y dónde debemos reperfundir, etc. Bien. Es así que tenemos, bueno, por supuesto, ya la totalidad de 12 derivaciones, ¿sí? Y recuerden, ¿no?, cuáles son las caras, ¿sí?, que ven cada uno, ¿no? ¿Sí? Zona transicional, por ahí una parte más lateral, recuerden, ¿no? B5 y B6, más bien lateral, ¿sí? Acá es aurícula derecha, ¿sí?, parte septal del corazón, ¿sí?, B1 y B2. Es así, entonces, chicos, bueno, acá lo tenemos lo mismo, ¿no? B1 y B2 más bien septal, ¿sí? Anteriores, B3 y B4 de transición, ¿sí? B5 y B6 más laterales.
Es así entonces, chicos, de que cuando nosotros veamos un electrocardiograma, ¿sí?, conociendo bien esa ubicación principal, y anatómica del corazón, es que podemos decir si esa alteración ha sido producida en qué cara, ¿sí? Y acá van a ir apareciendo, ¿sí?, las caritas. Y decimos que entonces, recuerden las inferiores, ¿cuáles son? D2, D3 y ABF, ¿sí? Ven la cara inferior del corazón. Si nosotros vemos alguna alteración en D2, D3 o en ABF, podemos decir de que la cara inferior está afectada. Decíamos que B5 y B6, recuerden, como vimos recién, son la cara lateral, pero ¿cuál más era la cara lateral? Y también D1, ¿recuerdan? Sí, D1 y ABL, cuando veíamos la del plano frontal. Entonces, D1 y ABL, recuerden, ven la cara lateral, y también B5 y B6 ven la cara lateral. El septo, ¿sí?, la aurícula derecha, B1 y B2, y la cara anterior y zona transicional, B3 y B4. Y recuerden, ABR va desde el centro del corazón, ¿sí?, al brazo derecho, y ve más que nada el endocardio, ¿sí? Y recuerden también, todo es al revés en ABR. Así que, chicos, esto no se olviden nunca. Nosotros, viendo todas estas caras, tenemos una visión tridimensional de lo que pasa en el corazón antes de hacer cualquier otro estudio. Así que la verdad es una maravilla el EKG. Y ahora vamos a ver cómo es la anatomía de un ciclo normal, ¿sí? ¿Qué es el EKG? Decíamos, no es otra cosa que la representación gráfica de los vectores y la forma en que se van activando esos vectores a través del tiempo. El registro se realiza en este papel, que es el papel milimetrado, que es termosensible, ¿sí?, y que tiene ciertas características. Como decíamos, tenemos el eje X, donde vamos a tener el tiempo en segundos, ¿sí?, y un eje Y, donde vamos a tener el voltaje. ¿En qué unidad está? En milivoltios, ¿sí? Y cada uno de estos cuadraditos tenemos que saber bien a qué corresponden, porque, ¿sí?, las distintas ondas, segmentos, intervalos van a corresponder a una cierta cantidad de cuadraditos. Entonces, sabiendo bien cuáles son las características de un cuadradito pequeño, ¿no?, y de uno grande, vamos a poder determinar si hay algún tipo de alteración o no. Y decimos que lo normal para un cuadradito pequeño es que mida 1 milímetro por 1 milímetro, que equivale en tiempo a 0,04 segundos, ¿sí?, y que equivale en voltaje a 0,1 milivoltios. Por otra parte, 5 cuadraditos chiquititos, 5 por 5, configuran un cuadradito grande, ¿sí?, un cuadrado grande, ¿sí?, y que tienen una característica, que un cuadrado grande normalmente debe durar 0,2 segundos, ¿sí?, porque es la sumatoria 4, 8, 12, 16. Cuando nosotros vamos sumando y hasta 20, ¿sí?, 4 por 5 nos da 20, esos son esos 0,2 segundos, un cuadrado grande, ¿sí? Y como decíamos, 1 milivoltio y uno chiquito, y bueno, y si son 5, bueno, por supuesto va a ser 0,5 milivoltios, ¿sí? 0,1 milivoltio, perdón, dije 1, pero es 0,1 milivoltios, ¿sí? Entonces 5 de 0,1, ¿sí?, nos van a dar esos 5 milivoltios de un cuadrado grande, ¿sí? Y bueno, ¿y qué nos permite el eje X por una parte? Bueno, nos permite el cálculo, como ya vamos a ver más adelante, de la frecuencia cardíaca, también saber si ese ritmo es regular o no, ¿sí?, es decir, si estamos ante la presencia de una alteración, ¿no?, como es la bradicardia, ¿sí?, menos de 60, taquicardia más de 100 latidos por minuto. Y también nos permite medir, ¿sí?, los intervalos y las duraciones, que son clínicamente relevantes, porque no digo que haya algunas que no, solamente que hay algunas de que por ahí no están tan bien registradas, y sí, otras que sí, que vamos a ver cuáles. Y por otra parte, en el eje Y, bueno, por supuesto, determinar si esa amplitud es adecuada o no, ¿sí? Cuando no hay ningún registro, ¿sí?, a nivel vertical, eso se denomina como que va en el eje isoeléctrico, ¿sí? Es decir, cuando la carga total es 0, la vamos a ver una línea plana, ¿sí?, y eso quiere decir que va junto con el eje isoeléctrico. Y después vamos a ver deflexiones que pueden ser
positivas cuando son por arriba de ese eje y deflexiones negativas cuando son debajo de ese eje. Y por supuesto vamos a ver algunas deflexiones pequeñas, ¿sí? Y otras deflexiones mucho más grandes, ¿sí? Pequeñas por ahí son las auriculares, ¿sí? Por ahí otras mucho más grandes son aquellas deflexiones de tipo ventriculares. Y vamos a empezar por el inicio de todo, ¿sí? Nosotros en el corazón tenemos dos tipos de células. Tenemos células musculares, de músculo liso estriado, y también tenemos células especializadas. Células especializadas, ¿sí? Que se encargan de comandar el ritmo, ¿sí? De decirle a todos esos miocitos cuándo es que se deben contraer. Y para eso se produce un proceso que se llama despolarización. ¿Y qué es la despolarización? Es justamente el cambio en la polaridad, ¿sí? Despolarizar es justamente cambiar esa polaridad. Recuerden que lo normal dentro de las células, ¿no? Por acción de las proteínas que están adentro de las células a nivel intracelular, es que las células adentro que suelen tener carga de tipo negativa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la despolarización? Es el cambio de esas cargas, ¿sí? Cuando todas esas cargas negativas, ¿sí? Se convierten en positivas, ¿sí? Adentro y afuera predomina el componente negativo, ¿sí? Esto es despolarizar, ¿sí? Cuando se cambia el componente. Y ahí vamos a ver cómo es que se produce ese cambio de componente, ¿sí? Entonces decimos de que despolarizar es el proceso mediante el cual esta célula que estaba en reposo invierte súbitamente su polaridad eléctrica interna, pasando de ser negativa a positiva. Y bueno, ¿y cómo ocurre? Justamente por un estímulo que viene del nodo sinusal. Ya vamos a ver cómo es que se activa y etcétera, y qué es lo que produce. Bien, hay ondas de despolarización y hay ondas de repolarización. Así que cuando va volviendo, ¿sí? a su estado basal, ¿sí? Toda la estructura. Vamos a ver, ¿sí? En el EKG cuando lo veamos de que las ondas de despolarización auricular son visibles, ¿sí? Y eso termina configurando ciertas ondas, como la onda P, que ya la vamos a ver más detalladamente. Y hay ondas de repolarización y que bueno, por ahí las de la repolarización auricular nosotros no la podemos ver porque quedan tapadas por el gran complejo QRS, pero sí vamos a ver la repolarización de tipo ventricular, ¿sí? Como vuelve a la normalidad ese ventrículo después de que se ha despolarizado. Entonces decíamos que teníamos dos tipos, ¿sí? De fibras musculares en el corazón. Primero tenemos aquellas células que son automáticas y después tenemos otras células que son no automáticas, ¿sí? Estas células no automáticas, ¿sí? Son las de músculo convencional, estriado, esquelético, ¿sí? Pero con canales que comunican, ¿no? Una con otra y que permiten de que el impulso pase rápidamente y que realmente se comportan no como un sinsitio, es decir, de que actúan todas al mismo tiempo cuando se contraen estas células musculares. Y este es el ciclo que nosotros hemos visto, ¿no? En la clase pasada, que es el que ya conocemos, pero lo que vamos a ver ahora es cómo es este ciclo de estas células realmente que son una maravilla, digamos, a nivel fisiológico, ¿sí? Bioquímico, ¿no? Y anatómico, porque tienen la capacidad, ¿no? De contraerse por sí solas, ¿no? Independientemente de los estímulos, por supuesto que también responden muy bien a estímulos del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Y por supuesto también a los fármacos, pero automáticamente también pueden, ¿no? Desencadenar un impulso, ¿no? Entonces decimos que el gráfico que corresponde a las células marcapaso es este, ¿sí? Es un gráfico que, como pueden ver a simple vista, no tiene fase 2, ¿sí? No tiene meseta, ¿sí? Es un gráfico que pasa de la fase 0 a la fase 3, ¿no? Y bueno, por supuesto la fase de despolarización o vuelta a la normalidad, la fase 4 que, como vemos, ¿sí? En este, no sé si después lo detallo, sí lo detallo, pero bueno, quería adelantarles un poco de que como esta célula de a poco ven que se va volviendo, ¿no? Hacia el umbral, que empieza mucho más arriba, ¿no? Desde menos 60 milivoltios. Por otra parte, las musculares empiezan mucho más abajo, desde menos 90. Y otra diferencia es que las células marcapaso, como pueden ver, nunca se quedan en la línea basal, sino de que ni bien empieza todo lo que es el proceso de despolarización, automáticamente ya empiezan a subir, ¿sí?
Distinto de las musculares que están todo el tiempo en una línea basal y si no reciben ningún tipo de impulso, si no reciben ningún impulso eléctrico que les diga despolarícense, las musculares realmente se mantienen en este estado, ¿sí? Que se mantienen en una polaridad mucho más baja, ¿sí? Empiezan desde menos 90 milivoltios, ¿sí? Una diferencia de las marcapasos que empiezan desde menos 60, ¿no? Mucho más arriba. Entonces decimos que estas son más que nada las que están hechas para obedecer y contraerse, lo que está acá, y estas otras están hechas para mandar y para marcar el ritmo. Y acá tenemos el ciclo cardíaco de el ciclo no, pero tenemos, digamos, la forma en que se realiza, ¿no?, esa despolarización y esa repolarización en una célula muscular, ¿sí?, del músculo cardíaco, y que cuando se contraen expelen, ¿no?, una cantidad de sangre, ¿sí?, desde donde están, y que eso termina configurando lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco entonces es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. ¿Y acá es igual el gasto cardíaco? Bueno, volumen sistólico, ¿sí?, que es el volumen de la sístole por la frecuencia cardíaca, que es lo que nosotros calculamos a través de distintos, que se puede calcular, ¿no?, como decíamos, ¿no?, a través de distintos dispositivos, pero claro, yo quería decir primero de que tenemos distintas formas, ¿no?, de la forma a través de la toma de la presión de pulso, ¿no?, en los pulsos periféricos, y también el método de tipo auscultatorio, ¿no?, y por ahí no, ya lo voy a explicar más a detalle, pero tenemos que saber de que puede haber una disociación entre lo que nosotros auscultamos y lo que nosotros palpamos, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante y eso se llama déficit de pulso, y que lo vimos en la clase presencial. Así que bueno, adelantarles eso nada más, ¿no? Que la frecuencia cardíaca, cantidad de latidos por minuto, no volumen sistólico, cantidad de sangre que se expulsa en cada sístole. Decíamos entonces que en la célula muscular normal, ¿no?, tenemos una fase 0 que es despolarización rápida, acá se caracteriza por entrada de sodio, luego tenemos una repolarización inicial, ¿sí?, donde sale un poquitito de potasio y de cloro, luego una fase de meseta que se caracteriza por el ingreso de calcio y la salida de potasio, y una fase 3 más bien caracterizada por la salida de potasio, ¿no?, y acá ya inicia de nuevo la repolarización y vuelve, ¿no?, a ese estado basal de menos 90. Y por otra parte, esta es la que nos importa ahora, ¿sí? La otra ya la conocíamos, ya la hemos estudiado en los años anteriores, etc. Pero bueno, esta es el potencial de acción de la célula marcapaso, que como decíamos, él no tiene meseta, ¿sí? No tiene meseta, ¿sí? Pasa de la fase 0 a la fase 3, directamente no tiene fase 2. ¿Y dónde están ubicadas, ¿sí?, estas células marcapaso? Bueno, en el nódulo sinusal y auriculoventricular, respectivamente, y que son las encargadas de comandar el potencial de acción, ¿sí? Y por lo tanto, como decíamos, no tienen un verdadero potencial de reposo, ¿sí? ¿Qué es el más llamativo, digamos, y uno de los más interesantes, ¿sí?, a nivel de la fisiología cardiovascular? El de la fase 4, que es el potencial justamente que se llama potencial marcapaso y que se caracteriza porque, bueno, una vez de que se ha producido, ¿no?, la descarga eléctrica, porque acá, bueno, se produce esa descarga eléctrica, ven de que a través de una mediación de sodio y de calcio que ingresan, ¿sí?, y de potasio que va saliendo, pero lentamente, es de que se va produciendo una despolarización espontánea, chicos. Se produce una despolarización espontánea y lenta durante todo lo que es el periodo de diástole o relajación, ¿sí?, hasta aproximadamente los menos 60 milivoltios, ¿sí?, hasta el umbral donde, cuando llegan al umbral, sí, los menos 40, ya se dispara, ¿sí?, se dispara ese potencial y está mediado principalmente, ¿no?, por una corriente que se llama la corriente de Fanny, ¿sí?, caracterizada por la entrada, como decíamos, de sodio y calcio, a través de los canales de calcio transitorios tipo L. Luego se produce la despolarización, ¿sí?, cuando llega al umbral, ¿sí?, de menos 60 a menos 40, que la fase de despolarización es más bien caracterizada por el ingreso de calcio, ¿sí? Acá se alcanza el umbral de los menos 40, ¿sí?, entonces se abren los canales de calcio tipo L, controlados por voltaje, y la célula, por supuesto, acá
cambia su polaridad, ¿sí? Se vuelve más positiva. Y después tenemos una fase 3 de repolarización, que es igual que la del músculo cardíaco, ¿sí? Del músculo cardíaco, que se comporta como sincitio, se caracteriza por lo mismo, ¿sí? Salida de potasio, ¿sí? Los canales de potasio dependientes de voltaje lento se abren, entonces bueno, sale potasio y el potencial de membrana se vuelve más negativo nuevamente. Bien, y acá tenemos los dos, de cierta manera, uno encima del otro, ¿no? Como solapados. La idea es más que nada compararlos, ¿sí? Comparar estos potenciales de acción, que el marcapasos, por este lado pacemaker es el marcapasos, ¿sí? Los no pacemakers son los no marcapasos, es decir, la del celo del músculo cardíaco, ¿no? Como decíamos, estas están más que nada en un estado de reposo constante a menos 90, mientras que estas ya arrancan mucho más arriba, ¿no? Desde menos 60 a menos 40, que es el umbral, y luego se produce la despolarización. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? de cada una? Bueno, decimos que las células marcapaso empiezan en voltaje más alto para empezar, ¿sí? No tienen potencial de reposo, tienen una despolarización más lenta, como pueden ver, ¿sí? Una despolarización más lenta y una repolarización mucho más rápida, ¿sí? Que esto, que como pueden ver justamente por la fase de la meseta, está un poco más demorada todo lo que es la etapa de repolarización, y acá, bueno, tiene una repolarización más rápida, sí, pero una despolarización de tipo más lenta. Y acá en lo que vemos, ¿sí? Este es el gráfico 3721, ¿sí? del Argente, y esto el 3723 también del Argente, ¿sí? En todo lo que es la unidad de electrocardiograma, y que me gustó mucho, ¿no? Y por eso lo traje, es que cómo inicia todo, ¿sí? Cómo inicia todo. Entonces el potencial de acción decimos de que inicia desde el nodo sinusal, ¿sí? De acá sale un accesorio de Bachmann, ¿sí? Hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Pero dentro de la aurícula derecha, ¿no? Tenemos un haz anterior, medio y posterior, ¿sí? En la anterior, que no, si no me equivoco, no tiene nombre, el medio de Thor, el posterior de Weichenbach, ¿sí? Que se dirigen hacia el nodo aurículo-ventricular, donde acá se produce un leve retraso fisiológico, ¿sí? Y nace el haz de His, ¿sí? El haz de His con sus ramas derechas a izquierda, y después termina en las fibras de Purkinje. ¿Y por qué traigo esto ahora acá? Bueno, porque me gustó la forma en que compara el potencial, por ejemplo, de esta célula marcapaso, que es el nodo sinusal, con, por ejemplo, el potencial de una célula más bien cardíaca, ¿sí? Convencional, ¿sí? Como lo es en este caso, ¿no? La célula muscular de la aurícula, en este caso la derecha, ¿no? Entonces vemos la diferencia, ¿no? Entre una célula marcapaso y una célula cardíaca, y a qué corresponde cada una, porque vemos cuando inicia, ¿sí? El potencial de acción, pues justamente lo que hace es transmitir, ¿no? Ese impulso eléctrico para que se contraiga toda la aurícula derecha y posteriormente la izquierda con un leve retraso, pero para que inicie esa contracción, y cuando inicia la contracción auricular termina dibujando, ¿sí? Una onda positiva hacia arriba, que es esa onda P. Y como decíamos, esa onda P tiene dos componentes, ¿no? El primer componente es la despolarización de la aurícula derecha, ¿sí? Que corresponde a la primera mitad de esa onda P, y un segundo componente que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, ¿sí? Que sería la segunda mitad de esa onda P. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque hay ciertas patologías que alteran solamente uno de los componentes, entonces vamos a ver, ¿sí? Cómo es que se produce en este mismo video, y otra que altera solamente un segundo componente, y vamos a ver también cómo se traduce esa alteración, ¿sí? Y acá lo que tenemos, bueno, es justamente también comparado el potencial cardíaco, cómo se produce, y su relación con el QRS, ¿sí? Es decir, despolarización de tipo ventricular en este punto, ¿no? Y la célula cardíaca actuando, ¿no? Y cómo van intercambiándose los iones y etcétera, y cuando empieza el periodo de repolarización, es decir, de vuelta a la normalidad, ¿no? Que corresponde a todo este largo trazo, ¿no? Acá empieza la repolarización realmente, ¿no? En este punto, y que corresponde, por supuesto, ¿no? A la onda T, que ya lo vamos a ver. Onda U patológica la mayoría de las veces. Pero acá vamos a aprender todo desde cero, así que vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De lo que era un vector, ¿sí? Esto lo hemos visto en el ingreso y también en física biomédica. Que un vector es justamente, ¿qué es? Es un segmento de recta.
para empezar. Es una recta con una cierta orientación y que sirve para representar magnitudes físicas. Porque yo, por ejemplo, si digo solamente, por ejemplo, 10 newton, esos 10 newton no me sirven de mucho porque yo tengo que decir, por ejemplo, si esos 10 newton yo los estoy utilizando para desplazar ese objeto hacia dónde. Entonces, claro, a todo cociente, digamos, o índice o magnitud, realmente acá se habla de magnitud, pero cualquier magnitud de fuerza siempre tiene que ir acompañada también de una dirección. Entonces, ¿qué es? Ahí nace, ¿no?, el concepto de vector. Cuando nosotros necesitamos decir de que esa fuerza está aplicada hacia cierta dirección, no es que nace un vector, es así, no de que hay un vector de la gravedad, ¿no?, que acá decimos, bueno, se dirige hacia abajo, un vector de fricción que se opone a la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿no?, en este caso para trasladar una mesa, ¿sí? Decimos que los vectores, a diferencia de los números simples, que son los números escalares, se dibujan como flechas, ¿sí? Y estas flechas entonces tienen una magnitud, que es el módulo, una dirección y un sentido que está determinado por la punta de la flecha. Eso vamos a dar repaso de cosas que ya hemos visto en el ingreso y en física. Y es así, chicos, de que nacen ciertas reglas en el electrocardiograma y acá empieza ya cuando todos se empiezan a complicar un poco, pero bueno, tenemos que saber que si nosotros tenemos, para empezar, un polo positivo, ¿sí?, o receptor, y tenemos un vector, ¿sí?, tenemos que saber que todo vector, recuerden estas reglas, ¿no?, porque estas reglas marcan el resto de lo que es el electrocardiograma. Sí, dígame. Ya se corta la videollamada. A ver. ¿Ya le queda poquito? 2 minutitos. Hago otra, dale, porque acá empieza lo re importante. Ahí les mando otra.